Hola, muy buenas noches o tardes o días. Estoy aquí grabando el primer podcast. Es un poco horroroso. Una disculpa, pero pues de alguna manera hay que empezar. Mi nombre es Alexis Lumbreras y pues este primer episodio de lo que va a tratar es mm, principalmente Ah, pues comentarios que estaré haciendo acerca de la primera parte del libro de Maestría del autor Robert Greene, un fantástico libro. Eh, Realmente es un gran libro, ya me lo he leído, con esta sería la tercera, pero completo nada más 2 veces, el año pasado. Y pues este sería un resumen que he hecho. Tengo aquí una computadora con la cual estaré viendo el PDF y pues bueno, es que no lo tengo en físico, lo compré en digital, bueno, eso no importa, pero pues así está el asunto. Y bien, empecemos con este podcast. Bien, eh, la primera parte del libro, el primer, la primera parte que se llama Descubre tu llamado, tu tarea en la vida, pues trata principalmente eh, pues de descubrir um, la profesión o el trabajo a lo que uno tiene que aspirar, por así decirlo. En uno de los temas, o vamos a decir subtemas, que se llama la fuerza oculta, Robert Greene narra un segmento biográfico, por así decirlo, de, de la vida de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Eh, a finales de 1519, Leonardo da Vinci estaba al borde de la muerte y pues estaba rememorando pues lo que había hecho a lo largo de su vida, de, de saber si pues habrá valido la pena, por así decirlo, todo lo que había hecho en su vida. Por ejemplo, él fue un hijo ilegítimo, pues en aquella época él era de Florencia, bueno, Italia. Eh, Él era un hijo que nació fuera del matrimonio, por lo tanto tenía prohibido asistir a la universidad. Entonces tenía una educación escolar muy mínima, por lo tanto, vamos a decirlo, su aprendizaje pues era por sí mismo, ¿sí? Entonces, este, lo primero que empezó a hacer Leonardo da Vinci fue caminar, recorrer así los paisajes y pues observar la naturaleza. Entonces, como su papá tenía una ocupación en donde era notario, si mal no recuerdo, entonces estaba bien abastecido de hojas, ¿verdad? Que a hurtadillas Leonardo da Vinci entró a la oficina de su padre, robó algunas y empezó a dibujar lo que encontraba en la naturaleza, como por ejemplo un lirio blanco. Eso no sé, no tengo muy bien, creo que es como una especie de flor, bueno, así sí que es una planta. Entonces él mismo empezó a poner en práctica, bueno, él, por decir que tiene el talento, pues empezó a dibujar. Entonces, un pintor florentino de nombre Andrea del Verrocchio se le admitió a Leonardo da Vinci, pues ser como, por así decirlo, estudiante a la edad de 14 años. Entonces iba a ser instruido en ciencias como ingeniería, mecánica, química y metalurgia. Entonces Da Vinci ansiaba mucho aprender todas esas habilidades.
Entonces, de ahí se dio cuenta que no, lo suyo no era imitar a su maestro, sino a adoptar un estilo propio. Entonces se enseñó a pintar un ángel. Para ello fue a la iglesia y se quedó viendo a una de las personas que hacía como alguna especie de oración, con lo cual él quiso pues dibujar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice el libro, dice, por último, resolvió ser el primer artista en crear alas realistas de ángeles. Muy impresionante. Entonces, él para seguir indagando el tema de lo que vienen siendo las alas, compró unas aves y pues empezó a estudiar el mecanismo del vuelo. Y entonces, pues él trataba como, por así decirlo, si él era capaz de deducir la ciencia detrás del vuelo de un ave, pues a lo mejor podría ser pionero en el conocimiento que se necesita para lograr que el ser humano vuele. Una de las peores épocas de Leonardo da Vinci fue cuando no fue admitido para pintar la Capilla Sixtina. Eso creo que fue un gran desaire para él. Entonces, eso le provocó que ya no quisiera depender de los trabajos que le podía obtener en la ciudad en la ciudad en donde él estaba radicando. Entonces se había cansado de Florencia, aquí viene. Entonces decidió marcharse de ahí y se fue a la ciudad de Milán. Ahí trató de crear una estatua de bronce gigantesca, pero no logró conseguirlo. Sin embargo, ese proceso le ayudó a aprender sobre métodos de fundición. Para no hacer el cuento largo, pues cuando Leonardo da Vinci ya está en su lecho de muerte y estaba rememorando esas experiencias que pues acabo de comentar, pues se dio cuenta de que pues realmente todo tuvo su porqué. Entonces, aquí lo que trata de decir Robert Greene es de que todos nacemos únicos. Esta singularidad está marcada genéticamente en nuestro ADN. Somos un fenómeno que ocurrirá una sola vez en el universo. Entonces, aquí lo que quiere decir es de que debemos de descubrir en nuestra vida cuáles son nuestras inclinaciones primarias, que muy frecuentemente suceden cuando somos niños, ¿verdad? Que si te gusta, vamos a decirlo, un ejemplo de que te llegue a llamar la atención, en este caso como Leonardo da Vinci el dibujo, pues atacar por ahí, ¿verdad? Eh, y seguir rememorando que a otras cosas le llegó a gustar a uno, ¿verdad? Bueno, para no ser tan largo el capítulo, vamos a brincarnos vamos a brincarnos a... Y bien, continuando con la estrategia para la inclinación primaria, un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando a Albert Einstein tenía 5 años, su padre le regaló una brújula. Al niño le maravilló de inmediato la aguja que cambiaba de dirección cuando él movía el objeto. En este ejemplo, que señala el autor y señala varios, quiere decir que tenemos que indagar, por ejemplo, ahorita como yo que seré adulto. Otro ejemplo que señala Robert Greene es el caso de Marie Curie.
que si bien sabemos, ella fue una de la futura descubridora del radio, un elemento químico que ella aportó mucho el conocimiento de la radiación. Cuando tenía 4 años, un día entró al estudio de su padre y se quedó paralizada ante una vitrina que contenía toda clase de instrumentos de laboratorio para experimentos químicos y físicos. Quiere decir que esa experiencia fue lo que marcó su vida y definió lo que viene siendo su vocación para pues escoger esa profesión, que más que una profesión pues iba a ser su pues por así decirlo ¿cómo lo podemos decir? Pues algo más que una profesión, o sea, algo que realmente le apasionaba. Y así señalan muchos otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí las recomendaciones que indica Robert Greene es de que debemos de buscar cuáles son esas inclinaciones de nuestros primeros años, tal como Albert Einstein o Marie Curie. Que esas pequeñas experiencias pues fue lo que marcó un antes y un después para saber qué escoger. Saber qué escoger a lo que uno se va a dedicar. Otro otro ejemplo ya más reciente de una gran científica de nombre Yoki Matsuoka que Robert Greene entrevistó. Hay otro ejemplo, pero para no hacer tan largo el comentario. Ella es originaria de Japón. En la década de los 70s fue cuando ella pues empezó a ser inculcada en el tema de la práctica del deporte. Empezó con natación, pero eso le aburrió con el tiempo. Entonces empezó a practicar tenis y llegó un punto en el que casi podía llegar a ser tenista profesional, pero al momento de las competencias quedaba, vamos a decirle así, como que paralizada. O sea, es como cuando uno puede ser algún instrumentista. Practicas el instrumento y a lo mejor eres muy bueno, pero no te nace dedicarte a eso de manera muy profesional. Bueno, entonces, mientras ella se dedicaba al tenis, en la ciudad de Tokio, Japón, tenía que someterse a un régimen sumamente riguroso y en el camino vamos a decirlo, de su casa hacia el lugar donde entrenaba, que era, ella aprovechaba para hacer su tarea, para así decirlo, estudiar sus libros de matemáticas y física y resolver las ecuaciones. Entonces, en Japón terminó por escoger una carrera. Matsuoka fantaseaba en que ella podría inventar un robot que jugara tenis con ella. Entonces, ella migró hacia los Estados Unidos y una vez en Berkeley, en la Universidad de California, ella optó por la carrera de ingeniería eléctrica. Entonces, en su estancia universitaria, a un profesor le confió su sueño de juventud de hacer un robot que jugara tenis con ella. Para su sorpresa, el profesor no se rió, sino al contrario, la invitó a unirse a su laboratorio de robótica. Entonces, posterior a eso, se le admitió en la escuela de posgrado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se incorporó al laboratorio de inteligencia artificial del pionero de la robótica, Ronit Brooks. Ahí trabajó con muchísimo rigor y pues se dio cuenta de que su pasión por el tenis, que es trabajar con las manos, deportivamente hablando, podía combinarlo con su pasión, que era la robótica, ¿verdad? Entonces ella se empeñó pues en la investigación y desarrollo de una extremidad robótica, en este caso una mano. Entonces, al darse cuenta que Matsuoka no tenía conocimiento acerca de las neurociencias,
optó por una carrera en esa área de conocimiento. Entonces ella se empeñó a estudiar esta área científica, lo que son las neurociencias. Entonces terminó creando un campo totalmente nuevo que ella misma bautizó como neurorobótica. Quizás no lo platiqué bien, pero aquí lo que quiero, pues, bueno, Robert Greene trata de dar a entender, y lo que yo entiendo y lo que pues quiero decir es de que esas pequeñas experiencias o grandes experiencias que hemos tenido en nuestra vida, se pueden, la esencia de esas experiencias se pueden interconectar de alguna manera. Por ejemplo, ella no quiso ser tenista profesional, pero pues se dio cuenta que ella vive todavía, hasta Yoki Matsuoka. Se dio cuenta que con el tenis pues le apasionaba trabajar con las manos, le encantaba la robótica, y pues qué mejor en dedicarse a lo que viene siendo al área robótica, en este caso para el desarrollo de una extremidad. Bien, continuando con el libro, también cuenta la historia de, esta es la que más me gustó, bueno, todas en particular me gustaron, pero por ejemplo la de Wolfgang Amadeus Mozart. Él en 1760, a la edad de 4 años, adoptó la práctica del piano bajo la instrucción de su padre. Wolfgang, Mozart fue quien pidió tomar clases a una edad tan temprana porque pues su hermana de 7 años ya se había iniciado en la práctica de ese instrumento. Tras los primeros meses de práctica, el padre Leopold, quien era su instructor, por así decirlo, se dio cuenta de la excepcionalidad de su hijo en la práctica de este instrumento. Entonces dice Robert Greene, que su hijo le fascinaba demasiado ensayar, que incluso sus padres tenían que separarlo cada noche del piano. A la edad de 5 años empezó a componer. Entonces pronto su padre pues quiso aprovechar, ¿verdad? Y los empezó a mandar, por así decirlo, a giras a lo largo de Europa, para que actuaran en todas las capitales de Europa y pues poder generar ingresos el papá, ¿verdad? Ya que pues las élites, vamos a decirle así, de aquellos años del siglo XVIII, pues se maravillaron por el alto desempeño que tenía este chico, en este caso Mozart, en la práctica del piano. Entonces el papá les exigía a sus hijos una obediencia total. Mozart se sometía de buena gana, pero cuando llegó a la adolescencia todo se empezó a revolver en él. Le gustaba tocar el piano o llamar la atención. Entonces, a la edad de 21 años, en 1777, el padre le permitió a Mozart ir a París. Y pues ahí tuvo una mala experiencia. Desgraciadamente perdió a su madre. Pero eso no es el punto, sino de que se fue dando cuenta de que con el paso del tiempo, que su verdadero amor no era ni el piano ni la música, sino que él amaba componer y amaba intensamente el teatro. Entonces él amaba componer óperas. Entonces se dio cuenta que si permanecía en Salzburgo, donde radicaba Mozart, pues no iba a progresar, más que nada porque su padre era un obstáculo. Su papá estaba celoso del talento de su hijo. Entonces, en un viaje a Viena en 1781, Mozart tomó la profética decisión de quedarse y jamás regresó a Salzburgo. Esto jamás se lo perdonaría a su padre, y Robert Greene dice que esta desavenencia entre ellos no se reparó jamás. Entonces, convencido de que había perdido demasiado tiempo, Mozart se puso a componer a un ritmo desenfrenado. Con esta historia, Robert Greene lo que nos trata de dar a entender es de que si tenemos obstáculos, en este caso puede ser la pareja, la familia, en este caso los padres, o algún tutor,
pueden convertirse en alguna especie de obstáculo, ¿verdad? Que te dicen, no vas a ser bueno en eso, que de eso no se vive. Entonces, como Mozart hizo, pues romper con eso, por más doloroso que sea esa situación. Muy doloroso romper con eso, pero pues en esos casos se tiene que llevar a cabo. Otra historia de las que señala Robert Greene es el caso reciente, por así decirlo, es de Freddie Roach. Él nació en 1960. Estaba destinado a ser un campeón de boxeo, ya que toda su familia se dedicó a ello. Su padre, fue boxeador profesional y su madre jueza de ese deporte, y su hermano mayor también practicaba el boxeo. Entonces, cuando cumplió 6 años, fue llevado a entrenar al gimnasio en el sur de Boston. Y pues, cuando llegó a los 15 años, ya no quería practicar, ya estaba agotado. Pero su mamá fue la que le dijo, ¿para qué peleas de todos modos? Siempre te apalean, no sabes boxear. Pues eso caló muy hondo en Freddie Roach, que entonces decidió mostrarle de alguna manera a su madre que estaba equivocada, y reanudó con un fuerte compromiso a su régimen de entrenamiento. Entonces, por el paso del tiempo, Roach fue llevado a Las Vegas por su padre para promover su carrera. Y a los 18 años de edad conoció al legendario manager Eddie Futch, a quien tomó como entrenador. Roach pues fue elevado al equipo de boxeo de Estados Unidos y empezó a subir, pero no tuvo una carrera tan exitosa. Es decir, pronto topó con pared. Sus peleas eran grescas de rounds innumerables y a menudo perdía. Entonces, Roach decidió ya retirarse del boxeo y terminó odiando ese deporte. Entonces, tuvo un empleo convencional, un empleo de ventas por teléfono. Sin embargo, Roach decidió regresar al gimnasio donde su manager, Eddie Futch, entrenaba a sus pupilos, a los futuros boxeadores. Entonces, una persona en particular, que era su amigo, de nombre Virgil Hill, una disculpa por mi mala pronunciación, eran pupilos de su ex manager, pero no les daba la atención que ellos buscaban, ¿verdad? Entonces Roach pues aprovechaba, vamos a decirle así, y les daba consejos. Empezó a asistir con más frecuencias a ese mismo gimnasio y empezó a entrenar a los chicos, sobre todo a su amigo Hill. Entonces, con el paso del tiempo, Roach empezó a convertirse en un manager, literalmente, ¿verdad? Desarrollando sus propios métodos de entrenamiento para que sus pupilos pudieran, por así decirlo, progresar, mejorar en el deporte. Y entonces empezó ya ahora sí a trabajar por su cuenta, y en poco tiempo se hizo fama de entrenador invencible. Aquí con esta historia, Robert Greene nos quiere dar a entender de que nuestro pasado y lo que hayamos desempeñado en vamos a decirlo, gran parte de nuestra vida, no tiene por qué determinar nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, debemos de saber qué experiencia hemos ganado con ello, ¿sí? Y qué conocimientos hemos desarrollado y habilidades, y tratarlas de ponerlas en práctica, pues ya sea enseñando eso que tú aprendiste, o metiéndote en un campo nuevo que esté interrelacionado a lo que aprendiste, y pues darle para adelante, como bien decimos. Entonces, otra historia que también señala Robert Greene es el caso de la persona de nombre Buckminster Fuller, que él nació en 1895 y murió en 1983. Bueno, continuando con otro ejemplo que Robert Greene señala en la primera parte de su libro, una persona de nombre Buckminster Fuller, una disculpa por mi mala pronunciación, que su periodo de vida comprendió de 1895 a 1983.
Él pues ingresó a la Universidad de Harvard, pero fue expulsado 2 veces, ya que no pudo adaptarse al estricto estilo de enseñanza de esta institución. Entonces, tuvo una serie de empleos, por ejemplo, en una empacadora de carnes. Después, durante la Primera Guerra Mundial, consiguió un buen puesto en la Marina. Y terminando la guerra, pues como estaba casado, tenía una esposa y un hijo que mantener, decidió aceptar un puesto muy bien remunerado como gerente de ventas. Esa empresa más tarde cerró sus puertas. Entonces, pasado un tiempo, algunos meses, de la nada, su suegro había inventado un sistema de producción de materiales para construir casas. Entonces, Fuller juzgó brillante la idea. Siempre le habían interesado la vivienda y la arquitectura, así que se hizo cargo de la implementación de esa nueva tecnología. Y una vez que consiguieron inversionistas, más que nada que fueron miembros de su familia, de la familia de ambos, fundaron la empresa Stockade Building System. Entonces abrieron la compañía. Sin embargo, se empezó a enfrentar a dificultades, y 5 años después la empresa fue vendida y Fuller fue despedido como presidente. En esos 5 años Fuller no había ahorrado nada. Entonces, una noche que paseaba a las orillas del lago Michigan, se puso a pensar en su vida, ¿verdad? Cómo había decepcionado a su esposa, perdió el dinero que su suegro y amigos habían invertido en la empresa, así que iba a tomar la radical decisión de quitarse la vida. Él, mientras se encaminaba al lago, se preparaba mentalmente para morir. Se planeaba suicidar ahogándose en el lago. Pero dice que algo lo paró en seco, en algo que él describiría más tarde como una viva voz. Que literalmente, bueno, el libro dice que esa voz decía lo siguiente: en adelante no tendrás que esperar confirmación temporal de tus ideas. Piensas de modo correcto. No tienes derecho a aniquilarte. No te perteneces. Le perteneces al universo. Jamás verás claramente tu importancia, pero podrás dar por sentado que cumples tu función si te esmeras en dar a tus experiencias las formas más beneficiosas para otros. Dice Fuller que era una voz tan real, con lo cual mejor se alejó del lago y se regresó a su casa. Y empezó a reflexionar de todo eso que le había pasado. Él se dio cuenta que había tratado de insertarse en un mundo que en este caso fueron los negocios, al cual no pertenecía. La experiencia en la empresa que fue vendida no había sido en vano. Entonces, con esas reflexiones, él hizo un juramento de que solamente se escucharía a sí mismo, o sea, su propia experiencia, su propia voz, y que el dinero llegaría tiempo después. Entonces Fuller cumplió su promesa al paso de los años. Perseguir sus peculiares ideas derivó en el diseño de formas de transporte y habitación de bajo costo y uso eficiente de energía. O sea, revolucionó lo que tiene que ver con estructura arquitectónica y otras áreas, ¿verdad? En algo que dice aquí, lo mismo que en la invención de la cúpula geodésica. O sea, hizo maravillas profesionalmente hablando. Y pues la fama y el dinero le llegaron después. Aquí tenemos que ser pacientes, porque me incluyo, digo, pues hasta ahorita no he tenido ningún éxito, por así decirlo. Que diría yo, ya hice esto, triunfé en no sé en dónde, ya tengo un negocio, doy clases de tal materia y hago investigación de no sé qué. Pues no tengo nada de eso, pero aquí pues lo que aprendo, y a lo mejor con lo que nos debemos de quedar, es de que no debemos buscar la gratificación instantánea en cuestiones de dinero. Sí, para llegar a la maestría se requiere sacrificio, no podemos tenerlo todo en el presente. Entonces tenemos que concentrarnos en descubrir cuál es nuestra inclinación más fuerte, y pues dedicarnos a ello en cuerpo y alma, ¿verdad? Por ejemplo, hoy muy comúnmente pues se habla mucho de emprendimiento gracias al internet, ¿verdad?
Por ejemplo, podemos decir de... Vamos a decir que a lo mejor nos gusta muchísimo las matemáticas, pero ya no podemos regresar a la universidad ni nada de eso, porque a lo mejor estamos casados o simplemente ya nos independizamos y ya no tenemos quien nos apoye, ¿verdad? Y trabajar y estudiar a lo mejor no es una opción. Entonces, en ese caso, ser autodidacta. Y a lo mejor no sentimos la presión porque hay personas que dicen que no hacen las cosas si nadie está apaleándolos. Por ejemplo, si no están en una escuela donde estén gastando dinero para los cursos, etcétera. Y pues está bien, digo, es válido. Pero en un ejemplo hipotético, vamos a decirlo que de contexto real, pero nos gustan mucho las matemáticas. Queremos vivir de eso porque ya estamos cansados de nuestro trabajo. No podemos dar clase en una universidad porque no tenemos título, ni en una preparatoria, ni primaria, ni nada de eso. Habría un canal de YouTube, que puede ser pésimo como en este podcast. Si inicios, todo inicio siempre es malo, ¿verdad? Pero es mejor iniciar. Pero bueno, no nos extendamos. Entonces empiezas a estudiar tú por tu cuenta matemáticas, haces videos, tienes que aprender edición de video, tienes que aprender, en este caso a lo mejor de audio, miniaturas, cómo posicionar tus videos, un montón de cosas. Pero a lo mejor en un año, poco más, si eres muy constante, que publicas un video diario, si es posible, o cada tercer día, mínimo 3 o 4 o 5 por semana, puede ser que te hagas una gran audiencia y invites en tu ciudad o hagas un curso en línea que vendas en plataformas, que hay muchas, y empezar a generar ingresos de esa manera y vivirás tranquilo de tu pasión. Y a lo mejor ahora sí puedes ir a la universidad, no lo sé, algo así, ¿verdad? Y continuando con la primera parte del libro, termina con otro ejemplo de la vida de una mujer de nombre Temple Grandin o Temple Grandin, disculpa mi inglés. Ella en 1950, a la edad de 3 años, se le diagnosticó autismo. Tenía dificultades para progresar en el habla y se pensó que permanecería en esa condición, pero afortunadamente su mamá no se dio por vencida y buscó una terapeuta de lenguaje que milagrosamente y pues de una manera lenta la enseñó a hablar. Sin embargo, su estancia escolar pues no le fue muy bien, ¿verdad? Ya que ella pensaba más en imágenes y no en palabras. Por lo tanto, esto le dificultaba en cierta manera el aprendizaje, como por ejemplo las matemáticas, según aquí señala el libro. Entonces, cada vez que se alteraba, se refugiaba instintamente en dos actividades de su agrado: interactuar con animales y producir cosas con las manos. En particular con los animales se llevaba muy bien con los caballos, o sea, tenía una misteriosa capacidad para percibir lo que pensaban y sentían, y se convirtió así en una experta jinete. Entonces, cuando fue a visitar a una tía, Temple Grandin, en un rancho de Arizona, se dio cuenta que tenía aún mayor empatía con las vacas que con los caballos. Entonces se obsesionó tanto con el tema de las vacas, las tolvas y el efecto del tacto y la presión en niños autistas, que para satisfacer su curiosidad tuvo que desarrollar habilidades de lectura e investigación, y una vez que lo hizo descubrió que poseía una fantástica capacidad de concentración. O sea, a pesar de los reverses, vamos a decirle neurológicos, psicológicos, etcétera, con práctica y se dio cuenta que sí poseía una fuerte capacidad de concentración. Entonces empezó con el paso del tiempo, se le admitió en una institución universitaria, así que ampliaba sus horizontes pausadamente. Años después ya cursaba la maestría en ciencias animales en la Arizona State University, y allí resurgió su obsesión con las vacas.
Quería hacer un análisis detallado de los comederos y tolvas en particular para comprender las reacciones conductuales de los animales. Sin embargo, pues no contó con el apoyo de algunos profesores, pero como ella no aceptaba uno por respuesta, encontró ahora sí profesores que decidieron apoyarlas. Hizo su investigación y con esto descubrió que era su tarea en la vida, por lo que así decidió forjarse una senda profesional. Trabajó como freelance, ofreciendo sus servicios en diversos ranchos y comederos, más que nada diseñando tolvas mucho más convenientes para, en este caso, los animalitos, las vacas. Entonces hizo mataderos más humanos y sistemas de gestión de animales pues más optimizados, por así decirlo. Gracias a su, vamos a decirle, conexión con estos animalitos, con las vacas, pues, y los conocimientos que adquirió también, pudo desarrollar pues lo que viene siendo tecnología que permitiera que estos animalitos pudieran vivir mejor y pues por ende que los ranchos y granjas pues pudieran obtener sus resultados pues de crianza de animales. Entonces Grandin dio otros grandes pasos: convertirse en escritora, regresar a la universidad como maestra y transformarse en una talentosa conferencista sobre animales y las personas que padecen autismo. En realidad esta es como que la historia más... todas me gustaron, por supuesto, pero esta es la que más... de esta primera parte, la que más me ha marcado, por así decirlo, ¿verdad? O me llamó la atención, vamos a decirle así. Porque a veces nuestros problemas no son nada comparados con otras personas que tienen límites mucho más serios, ¿verdad? Y pues es conveniente leer de vez en cuando, si es posible a diario, ver videos, lo que sea, y tratar de inspirarnos de personas que han tenido todos los límites en su contra y que de alguna manera supieron reponerse y salir adelante. Como aquí bien dice Robert Greene, si alguien como Temple Grandin, con tanto en su contra al nacer, pudo abrirse camino en su tarea en la vida y la maestría, todos podemos hacerlo. Pues bueno, este podcast no ha sido... Para mí es el peor porque es el primero, pero pues de algo hay que empezar. Perdón por repetir mucho esto. Y bien, como decían, pues este es el primer episodio que estaré grabando, que bueno, ya estamos grabando. Y pues creo que me hace falta un mejor desempeño o planeación en cuanto a lo que estaré comentando, sobre todo si se trata de un libro, porque como pues no tengo experiencia en estar hablando acerca de un libro, o sea, vamos a decirlo de una manera más profesional, por así decirlo. Bueno, no profesional, pero tener una mejor fluidez o desenvolvimiento. Pero pues aquí estoy haciendo mi intento. A futuro estaré compartiendo las otras partes que son 6. Me faltarían otras 5 de este maravilloso libro titulado Maestría, escrito por Robert Greene. Y pues estaré ya... Ahorita lo que hice fue subrayar lo más importante y pues tratar de comentar rápidamente así cuáles son los ejemplos que más pues vamos a decir los más destacados. Y pues que con esos ejemplos, que es lo que trata de dar a entender Robert Greene en su libro, ¿verdad? Esta muletilla de verdad también me la tengo que quitar. Sin embargo, pues estaré haciendo unas modificaciones para lograr una mejor fluidez en cuanto a lo que voy a estar hablando en este podcast. Pero pues cualquier comentario es bienvenido. Mi nombre es Alexis Lumbreras. Entonces pues dejen cualquier comentario, con gusto lo leeré. Y pues quedo abierto a cualquier sugerencia para mejorar esto. Muchas gracias por ver este video, este horroroso video. Pero si lo viste y te gustó, qué bueno. Si no te gustó, pues también qué bueno. Pero déjame un comentario para saber en qué puedo mejorar. Entonces ha sido todo por hoy. Y pues que tengan un excelente día. Adiós.